oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. De la transmisión de internet. El tema de hoy que vamos a ver se llama Despierta, o el Espíritu despierto. Y este tema lo vamos a encontrar en Esdras 1, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y antes de continuar, ¿qué le parece? Hacemos una oración, así como está en su lugar. Le invito en un momento a hacer una oración, cierre sus ojos y pidámosle al Señor que Él esté hablando en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres bendito, Señor. Padre, en este momento que vamos a recibir tu palabra, te pedimos que estés hablando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas y que seas trayendo, Señor, el mensaje que necesitamos para nuestras vidas el día de hoy. Obra en cada uno de mis hermanos, los que están tal vez enfermos, los que están pasando por alguna necesidad. Te pido que seas supliéndola hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús y sea obrando en nuestra vida a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a dar lectura al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Ahí está apareciendo en pantalla. Y el tema de hoy le dije que se llama Despierta, o el Espíritu despierto. Y habla acerca del rey de Ciro. Vamos a dar lectura. Versículo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Hasta ahí vamos a leer. En esta parte, hermano, de la historia del pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel pasaba por un momento de cautividad. Más bien un momento no, fueron 70 años de cautividad, debido pues a los malos gobiernos que habían tenido con sus reyes. Fueron llevados cautivos a Babilonia y pues sus casas fueron quemadas. Dice que el templo de Jehová, los muros destruidos, y pues mucha gente murió y pues los que quedaron con vida fueron llevados cautivos a Babilonia como esclavos. Y de esta palabra el profeta Jeremías profetizó años antes que solo serían 70 años. Y la palabra de Dios se cumplió, hermano. Cuando llegamos a este tiempo que estamos leyendo del rey Ciro, ya habían pasado los 70 años que Jeremías había profetizado. Y esto lo vemos en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, van a aparecer aquí en pantalla. Y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia de aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Lo que podemos aprender, hermano, de esta parte de la Biblia, primero, punto número uno, es que Dios cumple su palabra. Y me refiero al versículo de Esdras 1.1, dice: para que se cumpliese la palabra por boca de Jeremías. ¿Recuerdas que leímos esa parte? Que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías. Dios cumple su palabra, hermano. Hermano, si Dios dice algo, Él lo cumplirá. Porque Él no es como los hombres que dicen una cosa un día y al otro día cambian de opinión, ¿verdad? Un día dicen, voy a buscar a Dios, voy a servir a Dios, voy a trabajar para la obra de Dios, y al día siguiente lo olvidan. Los hombres, hermano, un día se casan y dicen a su esposa, te amaré toda la vida, y pasan unos años y pues andan divorciándose, porque cambiaron de opinión. Pero Dios, hermano, Dios no es así. La Biblia nos dice en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermano, si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Si Dios lo prometió, Él lo va a llevar a cabo. Fíjese, mucha gente en el mundo pensó que puede vivir como quisiera lejos de Dios, en el pecado, en la maldad, que no recibiría ningún castigo, que no vendría nada malo para ellos. Y ahora estamos atravesando una pandemia mundial que ha cobrado muchas vidas. Ahora les pregunto yo, ¿la pandemia es castigo de Dios? Porque algunos obispos católicos han dicho y afirman que es un castigo de Dios por la homosexualidad que hay en el mundo, por los abortos, por la eutanasia, por la identidad de género. Todos esos temas que hemos estado viendo en las noticias, dicen ellos que es un castigo de Dios. Pero yo no puedo decir que la pandemia es un castigo de Dios, porque tenemos un Dios de misericordia. Amén. Y Él lo que quiere es que nosotros vengamos al arrepentimiento, que nos humillemos. Más bien creo que es una consecuencia del pecado del hombre, esta pandemia. Es una consecuencia del pecado del hombre, la cual tenemos que enfrentar, hermano. Y esto Dios lo permite para que la gente se arrepienta y vuelva a Dios. Lo que sí te puedo asegurar es que Dios dijo que estaría contigo, hermano, y Él lo va a cumplir. Porque nosotros le buscamos, porque nosotros queremos cambiar nuestra vida, no queremos ser iguales como la gente del mundo. Y hay una cita en Isaías 41 días, hermano, una promesa hermosa para nosotros que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que busquemos a Dios, hermano, porque Él va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra en nosotros. Mire, alguien dijo, ustedes los cristianos siempre ganan. ¿Por qué? Porque si alguien se enferma y oran por él y sana, gloria a Dios, Dios lo sanó. Pero si la persona fallece y no sana, también dan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ya está en el cielo. Ya se fue con Dios, dice, siempre gana. Y es verdad, hermano. Si buscas a Dios, siempre vas a ganar. Jamás perderás, porque Dios cumple su palabra. Y Él nos lo ha prometido y Él está con nosotros. Así que no temas, hermano. Yo sé que hay tiempos de temor, que el diablo es lo que quiere, usar el temor para no hacerte buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, hermano. Cuando buscamos a Dios, siempre ganamos. Siempre ganamos. Ese fue el punto número 1. Punto número 2, segunda cosa, hermano, que pasa en esta parte de la historia que podemos aprender, es que somos despertados. Y estoy leyendo el versículo 1, la segunda parte donde dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también y por escrito por todo su reino, diciendo. Fíjese, hermano, el rey Ciro de Persia era un hombre malvado. No era un hombre que buscaba a Dios, no era un hombre bondadoso, era un hombre malvado. Porque los sirios, hermano, dicen que castigaban a sus esclavos. ¿Sabe qué hacían? Dicen que les quitaban la piel, los despellejaban y los metían en jaulas y los exhibían por la ciudad para que vieran la maldad que había y lo que podían hacer ellos en contra de aquellos que desobedecían lo que ellos, las reglas que ellos disponían. Eran malvados, eran hombres malos. Entonces el rey de Ciro era un hombre malvado, era un gentil, era un pagano.
muerto en delitos y pecados, pero ahora es tocado por la mano de Dios para este avivamiento. Fíjese, Ciro despertó de su pecado, de sus intereses egoístas, despertó de su muerte espiritual. Ciro despertó de su oscuridad, despertó de su sueño, que tener sueño, hermano, espiritualmente es estar inactivo o sin buscar a Dios. Solo estaba preocupado por sus necesidades mundanas y carnales. Pero, ¿cómo fue que un día despertó? ¿Cómo fue que un día dijo, tengo que cambiar, tengo que buscar a Jehová, tengo que buscar a Dios, tengo que reconstruir el templo de Dios, tengo que ayudar al pueblo de Israel, liberarlos de su esclavitud? ¿Cómo fue que sucedió eso? Fíjense, algunos eruditos dicen que pudo haber sido de algunas maneras, y ellos mencionan que pudo haber sido a través de la palabra de Dios, porque ya se mencionaba esta profecía en Jeremías y también Isaías, inclusive por nombre lo mencionaban a Ciro. Entonces dicen que tal vez Ciro, estando ahí en su pecado y en su muerte espiritual, tal vez se puso a leer y buscó y encontró donde decía esta profecía hablando por su nombre. Entonces eso fue algo impactante para Ciro, dicen ellos. ¿Verdad que es algo impactante cuando te llaman por tu nombre? Alguien que dices, oye, pues, alguien que no te conoce, dices que es importante, te sientes como halagado. Pero ahora el Dios, creador del cielo y de la tierra, que te hable por tu nombre y lo diga con anticipación tu nombre de la profecía que se va a cumplir, todavía es más extraordinario para uno. Amén. El Espíritu Santo, hermano, confirma la palabra dada por Dios en sí. Otra cosa dice que probablemente Daniel le mostró a Ciro la profecía que se mencionaba en la palabra de Dios, y eso impactó el espíritu de Ciro, eso impactó la vida de Ciro, y él decidió cambiar, y pues el Espíritu Santo confirmó la palabra de Dios en la vida de Ciro. Aquí lo que nos dice, hermano, es que Dios despertó el espíritu de Ciro, lo cambió completamente. ¿No le ha pasado a usted que quiere hacer algo por años, que dice, este año se voy a bajar de peso, un ejemplo, y resulta que llega enero y pues aquí vienen los tamales y que te da falta y la rosca, y pues no la celebro, pero sí como, y te da cuando está junio, agosto, dice, ya se me pasó el año y no bajo de peso, y lo dices, pero ya viene diciembre, no, ya no puedo, ya vienen las fiestas, ya no puedo, el año que entra. ¿Verdad que así nos pasa a veces? Pero de repente un día te levantas y dejas de comer todo lo que te hace daño, como yo, que me enfermé. Un día me levanté y dije, ya no puedo comer esto, ya no puedo comer lo otro, y empecé a dejar muchas cosas, y empecé a bajar de peso. Pero fue porque me enfermé, ¿verdad? Fue porque de plano fue algo que ya yo sabía que me sentía mal. De un día para otro puedes cambiar y puedes dejar ciertas cosas. Así pasó con Ciro, hermano. El Espíritu de Dios dice que despertó el Espíritu de Ciro. Lo hizo cambiar de ser un hombre malvado, de ser un hombre con deseos pecaminosos, ahora querer buscar a Dios y querer servirle a Él y querer agradarle a Él y querer a restaurar el templo de Dios y ayudar al pueblo de Israel. En Isaías 44:28 nos dice la profecía que Dios le había dado a través de Isaías. Dice, ¿qué dice de Ciro? Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundada. Isaías 44:28. Y luego en Isaías 45, del 1 al 3 nos dice, así dice Jehová su ungido. Fíjese, aquí le está diciendo ungido a un hombre que era malvado, dice, a cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los domos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, tú te llamas Ciro, pero
Te pusieron así porque hay un propósito para tu vida. Porque hay algo especial que voy a hacer contigo. Así Dios nos ha dicho a nosotros, hermano. El nombre que tenemos, Él nos lo ha puesto. Él sabe que hay cosas grandiosas que vamos a hacer en Él. Pero tenemos que despertar nuestro espíritu, hermano. En ocasiones con este encierro, nosotros venimos a dormirnos. Venimos a bajar la guardia, venimos a dejar de orar, a dejar de buscar a Dios. Venimos a dejar de servirle a Él. Tenemos que continuar, hermano. Si te has detenido, hoy yo te digo que permite que Dios despierte tu espíritu nuevamente. Que vuelvas a echarle ganas, que vuelvas a buscar a Dios con todo tu corazón, a leer su palabra, a orar, a ser una persona diferente en el nombre de Jesús. Mire, podemos ampliar estas palabras también en algunas traducciones. Cuando dice, y despertó Jehová el espíritu de Ciro, dice también, y movió Jehová el espíritu de Ciro. En algunas versiones así se describe, movió su espíritu. Necesitamos ser movidos por Dios, hermano. Cambiar, ser transformados. Fíjese, Ciro, rey de Persia, fue un instrumento de Dios para que se cumpliera la palabra de Jehová. Nosotros también somos un instrumento de Dios para cumplir esa palabra en la vida de muchos que necesitan también ser transformados y ser cambiados. ¿Cómo podía ser un rey persa quien mandara a construir la casa de Dios en Jerusalén, restaurarla? La respuesta es sencilla, hermano. Dios usa a quien quiere y cuando quiere, y tiene su pueblo, el pueblo es suyo, toda la tierra es suya. Entonces Él usa a quien Él quiere, a quien Él le plazca. Entonces Dios te puede usar a ti, hermano. Dios te puede llevar a otras personas para que les hables de Jesús. ¿Recuerdan el tema de este cuatrimestre? Sana nuestra tierra. Nuestro pastor ha estado hablándonos, compartiéndonos algunas enseñanzas sobre este tema. Fíjese, siempre la ciudad que es visitada por Dios, hermano, es sanada. Una ciudad o una nación visitada por Dios es sanada. Sanada principalmente de qué cree usted? Del pecado. Los matrimonios son restaurados, los hogares, las familias son restauradas. Cuando Dios visita a su pueblo, hermano, su pueblo es cambiado. Y esto sucede solamente cuando Dios despierta el espíritu del hombre a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a pedir al Señor que nos visite. Dígale, visítame, Señor. Despiértame, Señor, porque cuando tú visitas y traes avivamiento a algún lugar, el Espíritu es despertado. Hermano, y le puedo asegurar que viene un avivamiento grande y fuerte. Esta pandemia va a terminar, pero porque viene un avivamiento fuerte para la iglesia de Dios. Dios quiere despertarte. Así como el espíritu de Ciro, rey de Persia, despertó, también Dios quiere despertar tu espíritu. Nuestro espíritu, mi espíritu. Dios quiere usarnos a través de lo que viene. Estamos en los últimos tiempos. Esto de la pandemia no es el fin, pero viene un avivamiento en el cual Dios quiere que seamos parte de él. Así que despiértate, Señor. Despiértate, Señor. Permite que Dios despierte tu espíritu. Fíjese, vamos a leer Efesios 2, del 4 al 6, dice así. Efesios 2, del 4 al 6. Va a aparecer aquí en pantalla, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, el Señor ya nos despertó. El Señor ya está dentro de nosotros, pero a veces nosotros dormimos, nos cansamos y dejamos de buscarlo. Dios ya te ha despertado a través de la salvación en Cristo Jesús, pero debido a lo que está sucediendo en el mundo, muchos se han enfriado. Recuerda que dice la Biblia: por haberse multiplicado de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Se han dormido espiritualmente, tal vez no se han alejado completamente de Dios, pero ya no lo buscan como lo hacían antes. Ya no les sirven como lo hacían antes, pero aún hay tiempo, hermano. Y hoy Dios nos invita a que despertemos y que seamos movidos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos al punto número 3 que vamos a aprender aquí. ¿Qué otra cosa aprendemos de esta parte de la historia? Número 3, somos cambiados.
Fíjese, también en el versículo 1 de Esdras, la segunda parte, dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjense, Ciro cambió, hermano. Ciro, de ser un hombre malvado, dice ahora, hizo pregonar, declarar. Pregonar es declarar en voz alta. Y por escrito, dice que ya no era el mismo. Él había cambiado. Algo había cambiado en su interior. Antes de ser un hombre malvado, en contra de Dios, de disfrutar el pecado, ahora él ha cambiado y quiere que los demás se den cuenta del cambio que hay en él. O sea, no solamente ha cambiado, sino que ahora quiere pregonar y que los demás se den cuenta de ese cambio que hay en su vida. Nosotros, hermanos, tenemos que pregonar del cambio que ha hecho Dios en nosotros. Por eso le digo que tenemos que despertar, porque a lo mejor Dios ya nos cambió, pero no lo estamos pregonando. Y al haber eso en nosotros, quiere decir que algo está dormido en nosotros. No podemos decir que estamos despiertos y no hablar de Dios a otras personas. Amén. Tenemos que pregonar lo que Dios ha hecho. Amén. Cuando Dios nos despierta, hermanos, somos cambiados y movidos a reconocer ciertas cosas. Primero, aquí Ciro dice que él reconoció que todo lo que poseía en cuanto a tierras, reinos, todo lo que él tenía, le había sido dado por Dios. ¿Se acuerda que leímos que él dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra? Aquí Ciro estaba reconociendo que todo lo que él tenía era dado por Dios. No había ningún mérito humano en él. Toda la gloria era para Dios. Es Dios quien quita y pone reyes. ¿Recuerda usted esa palabra? Y Él es el que da y quita reinos. Ciro, cuando su espíritu fue despertado, reconoció de Dios que todo cuanto tenía provenía de Él. Nosotros, hermano, tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es dado por Él. Todo lo que tenemos. Y eso hace que nosotros tengamos una actitud humilde. Porque si tenemos una actitud altiva, está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Dios nos ha bendecido y nos ha dado, pues, cosas. Yo sé que a lo mejor tienen ustedes cosas materiales, bendiciones espirituales, pero tenemos que tenerlas con humildad, no con un espíritu altivo de presunción o presumiendo. Fíjense, los cristianos que hemos sido despertados, tenemos, hermano, que reconocer que todo lo que tenemos es dado por Él. Amén. Y tenemos que ser generosos. Amén. Si no somos generosos, tenemos que cambiar. Algo tiene que cambiar en nosotros. Hay que ser generosos. Otra cosa que reconoció Ciro es que él está por debajo de Dios, de la autoridad de Dios. Dios es la autoridad suprema, y aunque Ciro era el rey, él sabía que había una autoridad mayor que él. Nosotros también tenemos una autoridad mayor, hermano. Que aunque nosotros hayamos sido salvados y que Dios nos haya cambiado y perdonado, tenemos la autoridad de Dios todavía en nuestra vida. Así que no podemos dar el gusto de andar pecando por ahí, de andar, pues déjame, como dicen por ahí, una canita al aire. O sea, un pecadito leve, al cabo nadie me ve. Lo puedo hacer, al cabo yo voy y busco a Dios. Al cabo yo hablo de otras gentes de Dios. Por eso puedo ir y emborracharme. Por eso puedo ir y cometer pecados y luego volver y pedirle perdón a Dios y seguir haciéndolo como si no hubiera pasado nada. No podemos darnos ese lujo, hermano, de hacer cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros. Cuando tú pecas conscientemente, hermano, no estás reconociendo la autoridad de Dios en tu vida. Cuando tú haces cosas allá que secretamente no se ven, que ahora, hermano, pues sí se ve, porque las redes sociales
híjole, cómo son chismosas, hermano. Ahí salen muchas cosas que dices, caray, hermano, ¿qué está haciendo? Dice, no puede ser. ¿Cómo se permite hacer eso si hace ciertas cosas en la iglesia? No podemos hacer eso, hermano. No podemos dar ese lujo porque tenemos que reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Las personas que pecan conscientemente no reconocen la autoridad de Dios sobre su vida. Ciro nos estaba mostrando que él lo estaba reconociendo. Una cosa más. Ciro reconoce literalmente que Jehová es Dios de Israel. En ese momento Ciro de Persia, él tenía otros dioses. Él no adoraba a Jehová de los ejércitos, él tenía otros dioses, pero cuando Dios despertó su espíritu, dice que reconoció a Jehová como Dios de Israel. Él es Dios, dijo. Él confiesa con sus propios labios que es el Dios de Israel y que no hay otro. Y no solamente eso, sino que lo hace pregonar por toda la nación. Y lo escribe. Esto nos habla, hermano, de nuestro testimonio. Tenemos que dar buen testimonio. Debemos de dar un buen testimonio a las personas que nos rodean. No solo hacerles creer que buscamos a Dios, no solo mostrarles que vengo a la iglesia para buscar a Dios, sino que realmente somos hijos de Dios con nuestros hechos, con nuestra forma de ser. Tenemos que mostrarle al mundo que hemos cambiado, que somos diferentes, que no somos los mismos de antes. Y si alguna vez cometiste algún error con ellos, dándoles mal testimonio, es tiempo de que cambies esa, ¿cómo se dice? La perspectiva que tienen ellos de ti. Revertir lo malo con algo bueno. Y tienes que cambiar, hermano, y ser diferente. Mire, hermano, yo tengo un problema en mi casa. No sé por qué, hermano, pues siempre van y se estacionan afuera de la casa. Siempre. En la cochera. Siempre que yo quiero meter el carro, no puedo porque es un carro. De hecho, una vez estaba la hermana Sandra y yo llegué muy molesto. ¿Quién sabe ese carro? Pues era de la hermana Sandra. Pero estaba con mi esposa, ¿verdad? Yo, ay, disculpa, hermano, no, hombre, es que pensé que era de un vecino. Porque me molesta, realmente sí molesta. Cuando no me molesta es cuando va el vecino y me dice, oye, se va a parar aquí alguien afuera de mi casa. Es mi familiar, ¿me das permiso? Le digo, no te preocupes, si salgo yo te hablo. Y ya sé de quién es, ¿sí? Pero la molestia que me causa, hermano, es que a veces no sé ni de quién es, andamos casa por casa tocando. ¿Quién será? Le pues háblale a la grúa que se le lleve. Y yo puedo ser muy malo, hermano. Puedo ir y poncharle las llantas y hacerle como a mí me han hecho cuando he ido a ciertos lugares y me he parado mal y me han rayado el carro, me han bajado las llantas. Y la gente es muy mala. Y enfrente de mí, yo viéndolo y lo está haciendo. Y digo, oiga, ese es mi carro. Y se asustan porque los pesco, ¿verdad? Oiga, se me está rayando el carro, ¿sabe que lo va a pagar? No, pero ¿por qué? Digo, pues ¿quién lo hizo? Yo lo hice, lo está haciendo usted. Y usted trae la ficha en la mano, una ficha, con un pedazo de una piedra. Y digo, o sea, no tienes una ficha y una piedra para rayar ese carro que está afuera. Yo pudiera hacer eso, hermano, pero nosotros somos hijos de Dios. Ellos saben que somos cristianos, nuestros vecinos. Imagínense si yo ando haciendo eso, van a decir, ¿y eso qué es cristiano? Mira el hermano ponchallantas. Van a decirle al gordito, oye, parte de afuera porque hay muchas llantas gratis. Imagínense, me van a conocer por el Señor que muchas llantas. Y nosotros pues tenemos que ser tolerantes con ellos y mostrarles que somos diferentes. Y la gente se sigue estacionando, hermano, ahí. Y pues yo pues ya me paro en otro lado. Ya voy, mejor veo de quién es y ya veo la manera de arreglarlo. No me molesto. Trato de ser consciente, ¿verdad? Y también voy a ir para otro lado, pues total, se paran. Tenemos que mostrar otro testimonio, hermano, con las personas. Ese es un ejemplo, es una cosa sencilla, pequeña, pero hay cosas mayores en las cuales nosotros tenemos que dar buen testimonio. Por ejemplo, en el pecado en el mundo, hermano, cuando alguien te quiere seducir, te quiere atraer para que tú hagas lo malo, y ellos saben que tú eres cristiano, y ellos saben, y lo hacen a propósito para que tú caigas. Y tú dices, ay, bueno, acabo de diciembre y sus posadas, no, me voy a dar chances. Una no es ninguna y acabo, una no es ninguna, pues otra dos. Y no le vayan a hacer como el hermano que le decía a Dios, Dios, déjame echar una cerveza. Una. Se la tomaba, hermano, y de rato le decía, Dios, dos. Y de rato ya eran 5, hermano, ya cuando es 5 le digo, no, ya estuvo. Tenemos que dar buen testimonio, que cambiar, tenemos que ser respetados por Dios.
Eso es estar despierto, hermano, cuando nosotros respetamos la autoridad de Dios. Punto número 4, hermano, somos influencia. Somos influencia. Despiertos para despertar a otros. Somos influencia. ¿Se acuerdan de bendecidos para bendecir? Bueno, despiertos para despertar a otros. Y vamos a ir a leer el versículo 5 de Esdras 1:5 dice, el regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén. ¿Recuerdan que había despertado Jehová el espíritu de Ciro? Bueno, ahora ¿quién despertó? A los sacerdotes y levitas. Los jefes de las casas paternas, dice, de Judá y de Benjamín. No solamente fue Ciro, sino que cuando Ciro despertó, hermano, él contagió a otros. Esto es como el COVID que se contagia así. Bueno, pero ahora es el despertar de Dios se contagia, hermano. ¿Te ha pasado a veces que tienes que levantarte para ir a algún lugar y te quedas dormido? ¿No suena la alarma o no la oíste? Y viene alguien y te levantas, te levantas todos los pelos por sin ningún lado. Y, ¿qué pasó? Tu esposo, tu esposa, tu mamá, y te despierta y rápidamente te cambias porque pues se te hace tarde para llegar a la reunión, al trabajo o a la cita que tenías, ¿verdad que sí? Ya vas uno con los pelos todos por sin ningún lado, pero ahí va, porque quiere llegar temprano. Y en cierta forma agradeces. Yo recuerdo que algunas veces tenía examen, me quedaba dormido, mi mamá llegaba y me despertaba y no me había levantado, es que yo pensé que no iba a ir a la escuela y me levantaba y me iba rápido para el examen. Bueno, en esos tiempos, hermano, se usa mucho una palabra que se llama los influencers. ¿Sí la has escuchado? Un influencer es una persona que destaca en una red social o en un canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema en concreto y pues ellos ejercen influencia sobre muchas personas, ¿verdad? Son las personas de moda. Inclusive muchos cristianos quieren ser influencers, ¿ok? En las redes sociales, ¿verdad? Y canales de comunicación digital. Estas personas, su objetivo es llegar a muchas personas e influenciarlas, ya sea por dinero, en la mayoría de los casos, o para enseñar ciertas cosas a la gente. Bueno, Dios, hermano, nos ha salvado y Él quiere que nosotros seamos personas que influencien a otros para buscarlo. Que le busquen en todo su corazón. Que hablemos de Cristo a otras personas. Mire, no te puedo decir que Dios te ha llamado para ser un influencer en las redes sociales, pero sí te puedo decir que Dios te ha llamado para que seas la sal de la tierra y para que seas la luz del mundo. Y eso lo vemos en Mateo 5, 13 al 16. Dice así, Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. El cristiano, hermano, debe de tener influencia en el mundo, pero una buena influencia. Amén, amén. Tal vez no tengamos que ser influencer, o tal vez sí, tal vez Dios te use y tengas un canal como el de Maná, ese pacto, tal vez. Pero sí debemos ser, hermanos, sal y luz del mundo. Recuerda, tú eres sal y luz del mundo. Tenemos que marcar la diferencia para dar un buen testimonio. Las personas, hermano, tienen que ver a Cristo a través de ti, a través de nosotros. Y esto incluye nuestros actos, nuestras palabras y nuestras decisiones. Porque no solamente es hablarles de Cristo, porque hay mucha gente que es muy buena para hablarles de Cristo, pero es mala para dar testimonio, para dar buen testimonio. Porque sus acciones son malas, porque sus palabras son malas, porque sus decisiones son malas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque dar un buen testimonio no solamente es un aval, también tienes que tener buenas palabras.
buenos actos y buenas decisiones. Es verdad que a veces nos equivocamos, que a veces la regamos, sí es verdad, porque somos humanos, pero no que la estemos regando y pues no está de acuerdo a lo que nosotros estamos hablando. Todo tiene que estar en sincronía, hermano. Todo está en sincronía. Y recuerda que esto no es de nosotros, hermano, sino que es Cristo que está en nuestro interior. Es el Espíritu Santo y su obra que lo hace a través de nosotros. El jueves nuestro pastor nos compartió una palabra. Se llama Habitados. Está muy interesante, hermano. Leanla. Escúchenla, perdón. Bueno, es que vienen ahí las citas y vienen. Escúchenla. Está muy interesante. Habitados. Y nos habla acerca de que tenemos que ser habitados por Dios. Y no se la quiero decir para que la escuchen, porque está muy buena la predicación. Pero habla acerca de esto, de nuestro interior. Que Dios esté en nosotros. Que la obra de Dios se muestre al mundo a través de nosotros. No solamente que digamos de nuestras palabras, Dios me ha cambiado y soy bien malo, soy bien malvado, faltoso de misericordia. No me reúno con mi familia porque tengo miedo a que me vayan a contaminar, a que me vayan, no les doy testimonio de Cristo porque ellos están en pecado. No, es que yo soy santo, yo no puedo convivir con ellos. Ellos son pecadores. Hermano, Dios nos llamó a misericordia. Tenemos que llevarles el amor de Cristo y mostrárselos. No solamente andar pregonando, hablando, diciendo que somos cristianos. Muéstrale el amor a tu familia, que los amas con misericordia. Y aunque sepas que están mal, sigue orando por ellos porque Dios los va a cambiar, porque Dios los va a transformar. Recuerda que fue por su gracia que tú cambiaste, fue por su misericordia. Y nosotros tenemos que llevar esa misericordia a otras personas. También nosotros éramos malvados, todavía tenemos fallas, pero tenemos que amar lo que Dios ama, que son aquellos que están lejos de Dios. Para poder actuar, hermano, como sal y como luz en este mundo, necesito el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos un espíritu despierto. Vamos al punto número 5, hermano. Somos edificadores. Eso está en el versículo 5, dice: y entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Les voy a hacer una pregunta. ¿Necesita una casa Dios para vivir? No necesita una casa Dios para vivir. Sin embargo, hermano, en un tiempo anterior, Dios quiso un lugar para habitar en medio de ese pueblo, para adorar, para estar con nosotros, para hablarnos. Y recuerdan cuando Dios llamó a Moisés en la cumbre del monte y estuvo mucho tiempo Moisés con Dios y le dio las instrucciones para que hiciera un templo portátil, que es el tabernáculo, para que él descendiera ahí con su pueblo. Después, en el corazón de David había el deseo de construir el templo a Dios, pero él no lo hizo, lo hizo su hijo Salomón. Pero David proporcionó todos los materiales necesarios para la construcción de ese templo, y fue construido, se construyó el templo. Ahora, hermano, el trabajo de construir una casa de Dios, para Dios, es ahora el trabajo de nosotros, porque Él habita en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, nos dice la Biblia. Todo creyente es el templo de Dios. Nosotros somos su casa, casa de Dios. Y si Dios va a estar habitando en nosotros, nosotros tenemos que estar despiertos. No podemos estar dormidos. No puede ser que Dios esté dentro de ti y tú estás dormido. Tenemos que estar despiertos. Fíjese, hermano, lo que nos dice la palabra del Señor. Somos llamados a edificar, ¿sí?, principalmente nuestra vida. Judas 1:20 dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, tenemos que edificar nuestra vida espiritual. Segunda cosa que tenemos que edificar, hermano, es la iglesia. Esto está en 1 Corintios 14:12, dice:
Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Tenemos que edificar la iglesia, que ayudar a los hermanos, que estar al pendiente de los hermanos, estar mostrándoles el amor de Dios y ayudarles con lo que necesitan. Y por último, hermano, somos llamados a edificarnos unos a otros. Eso está en Efesios 4:29, nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Y 1 Tesalonicenses 5:11 nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Tenemos que edificarnos entre nosotros, hermano. No hablamos cosas que nos desanimen, sino cosas que nos edifiquen, que nos ayuden. Mire, hermano, nuestra vida espiritual es como construir una casa. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cómo estás edificando? Creo que ahí viene en la pantalla. ¿Cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando tu vida? Usted sabe, hermano, que para edificar un edificio o una casa tiene que tener buenos cimientos o buenos fundamentos. Con buenos cimientos o buenos fundamentos, la casa va a ser resistente y no se va a caer. Pero tenemos que revisar los materiales con los cuales vamos a edificar nuestra casa. Hay materiales. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. 1 Corintios, les dije, capítulo 3, versículos 10 al 15. Nos dice de la siguiente manera. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edificará encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y el versículo 16, creo que no viene ahí, pero dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Hermano, aquí nos dice que Cristo es el fundamento de nuestra edificación. Y luego dice aquí, el apóstol Pablo dice: yo como perito arquitecto, o sea, está hablando como un experto constructor, dice, puse el fundamento, que es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Él es la base de nuestra vida espiritual. Todos los que, si se fijan, esta palabra la está dando gente que es cristiana, que tiene su fundamento, que es Cristo Jesús. Y luego nos dice: podemos edificar con dos tipos de materiales. El primer tipo de material es un material resistente, y ese material es oro, plata y joyas o piedras preciosas, creo que se dice. Estos materiales, dice, son las vidas que buscan obedecer a Dios. Estos materiales son la gente que lee su palabra, que lo busca en oración, que ama a su prójimo y son guiados por el Espíritu Santo. Estos materiales que edifican esta casa es la búsqueda de Dios, son espíritus despiertos. Pero hay otros materiales que son perecederos, y dice madera, heno y hojarasca. Hojarasca es paja. Heno, pues usted sabe que es como hierba, es una hierba seca. Estos materiales, hermano, pues no resisten nada. No resisten un aire, no resisten a lo mejor un techito ahí un ratito, pero se caen. Estos materiales son muy perecederos. Y son la vanagloria, hermano, son el orgullo, son el preocuparse por sus deseos mundanos, son el alejarse de Dios, son ¿cómo se dice? Flojera espiritual. Esos materiales son los que están construyendo esa casa de Dios. Cuando Dios, hermano, inicia algo con el hombre, Él lo dota con recursos espirituales y los materiales para llevar a cabo esa obra.
Dios nos ha dado los materiales, hermano, para edificar sabiamente nuestra vida. Es su palabra, es la oración, es el ayuno, es buscarle a Él cada día, que Él nos cambie, que nos despierte. Ya he terminado. Solo 5 puntos son los que estamos viendo. Vamos a pedir al Señor que Él obre nuestra vida, que Él despierte nuestro espíritu si es que estamos dormidos. Y si ya estamos despiertos, que nos ayude, hermano, a dar buen testimonio a los demás. A lo mejor estamos despiertos y estamos sirviéndole, y a lo mejor tenemos algún error con alguna de las cosas que mencioné, pero que Dios nos ayude a cambiar y a ser transformados. Amén. Y que podamos ser parte del avivamiento que viene para este tiempo que Dios está preparando. Y si estamos aquí aún, hermanos, es porque Dios quiere usarte. Así como a Ciro, Dios tiene tu nombre en su mente. A Ciro le dijo: mi ungido, tú eres el ungido de Dios. Dios te va a usar, pero tenemos que permitir que Él nos despierte, que nos ayude a dar buen testimonio a otras personas. ¿Qué te parece si te pones en pie?